Nicolás Hojilla, Raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunaí Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Gracias por comunicarse con nosotros. De paso, estamos transmitiendo a través también de www.lahojillamk.com, www.noticiasmk.com y pueden comunicarse con nosotros ahora sí a través de las cuentas Twitter, @lahojillatv, @lahojillamktv y @mk104 piso 9 FM. Gracias a las emisoras que nos están transmitiendo el programa. En Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría. En Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave. Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3 desde el municipio de San Rafael de Onoto, Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina, 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano y Radio Caracuey 90.9 FM en Huaca, en Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare TV, Canal 60 por UHF y www.aporrea.org. También noticias al pie del cañón, www.alpiedelcanon.com. Comenzamos. Yo decía ayer una frase, hoy la voy a repetir. Que la frase, guerra avisada, no mata soldado, y si lo mata,
es por descuidado. ¿Qué le decía yo ayer de las noticias que estaban apareciendo con relación a los embalses? Últimas noticias, la sequía y Chavarilla. Ganaderos zulianos le culpan del bajón del 37.5% en la producción de leche. Hay 8 municipios severamente afectados, alerta Confagán. Ayer hubo otros 2 incendios en el Guaraíra Repano. Este retorno del Niño podría reducir las lluvias que ya se asoman por el sur. Este es el más benigno. Después vemos por aquí, Universal. Esa es la última noticia. Viene Universal, una foto en donde aparece las partes secas y dice, Lagartijo tardará 2 años en llenarse. Prácticamente seco, el embalse Lagartijo, uno de los 3 reservorios de donde sacan el agua que se consume en Caracas, tardará 2 años en recuperarse. Yo quiero recordar cuál fue la campaña del año pasado. Si la tenemos por aquí cerca, les agradezco. Dígale allá al compadre. Quiero recordarla de nuevo porque están arrancando nuevamente con eso. Y aquí viene, ¿ven? Aquí comienza. Vean esto. Cayó 50% poder adquisitivo de trabajadores del sector eléctrico. ¿Qué tal? ¿Ah? Y aquí dice, diario tal cual, su última página. Véanlo. Paro y protesta de los eléctricos. Resulta, señores, que hoy, por eso yo digo, guerra avisada no mata soldados y si la mata es por descuidado. Hoy, sureste de Caracas sin agua, Barquisimeto, perdón, sin luz. Voy a eso, ya comenzaron los apagones. Sureste de Caracas sin luz, Barquisimeto sin luz, Rubio sin luz, Tucaca sin luz, Puerto La Cruz sin luz, San Diego, Carabobo sin luz, varios sectores de Maracaibo y Valencia. En Cuba también, aquí nos están informando. ¿Qué cosa, no? Tenemos un ataque hacia, primero, los embalses, ¿verdad? Y fíjense bien, los embalses no tienen nada que ver con Guri, ¿no? Que yo sepa. O sea, de los embalses en donde se va a racionar agua, el ministro de Ambiente dijo que teníamos problemas con el... Pásamelo ahí, compadre. Que teníamos problemas con el agua en Caracas, porque efectivamente hay una sequía. Pero comenzaron los apagones, ¿qué tal? Y sumémosles a eso, vamos a sumárselo, Corpolén huelga de brazos caídos. Empleados de Corpolén, el Estado Bolívar y Carabobo se tiraron una huelga. Qué oportuna, ¿verdad? Oportuna la huelga. Pero no solamente se tiraron una huelga, sino que dicen que tienen 6 años sin que les aumenten el salario. Coño, eso es extraño, porque que yo sepa, se está aumentando el salario todos los años. De hecho, les voy a decir una cosa, de los trabajadores petroleros y los eléctricos, los del sector eléctrico son los mejores pagados. Pero se tiraron una huelga. Fíjense bien, les estoy avisando, desde la semana pasada, desde el día sábado, comenzaron con el plancito de los embalses y arrancaron con el tema del sector eléctrico. Pero hoy, qué cosa, ¿no? Más de 9 ciudades en el país tienen un apagón. Cosa más rara, ¿vale? Cosa más extraña, yo no sé. Estos fascistas y los golpistas, vamos a ser claros, porque el sector eléctrico, lo repito, con todos los trabajadores honestos, trabajadores bolivarianos, revolucionarios, los trabajadores que sí quieren al país, incluso los que no tienen nada que ver con la revolución y que están trabajando dentro del sector eléctrico, están haciendo su trabajo, pero hay un sector que no lo está haciendo. Comenzó el sabotaje. Y tan feo comenzó el sabotaje, y ya voy porque ya les voy a enseñar esto de nuevo, y tan feo comenzó el sabotaje que vean ustedes. Vean esto. Y esto lo reseñan ellos como protesta. Quemaron universidad en Barquisimeto. Actos terroristas. Ya nosotros pasamos a la fase del terrorismo, camaradas. Vean ustedes, la Universidad Fermín Toro fue atacada anoche por presuntos colectivos armados.
Vean ustedes, colectivos armados que le prendieron fuego a la biblioteca y a algunas oficinas. Un estudiante recibió un tiro. Ah, fueron colectivos armados. Carajo. Colectivos armados. Fase terrorista. Pero vamos ahora a leer aquí a Rafael Poleo. Dice 3 factores. Betancur nos instaba a ocuparnos de lo determinante. ¿Qué es lo determinante hoy en Venezuela? Ante todo, la crisis económica, que no se puede resolver bajo el actual régimen, no porque este sea socialista, que ni siquiera lo es, como tampoco es alguna otra cosa, sino porque nadie va a poner un cobre en mano de pillos e incapaces. Lo dice él. Y dice, después de eso, viene la presión externa indicativa de que las grandes potencias, a excepción quizás de Rusia, han decidido sacudirse el esperpento para poner en funcionamiento el subsuelo venezolano que tiene de todo. Esto merece comentario aparte. Tercer hecho determinante, y aquí viene la grandísima estupidez de Rafael Poleo. Ah, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Ella me ve todas las noches y me sigue por Twitter. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Tú y Nixon? ¿Cómo estás? ¿Y tu papi? Bien. Dice aquí, y el apoyo que le presta al 80%, fíjense, tercer hecho determinante, la rebelión estudiantil y el apoyo que le presta al 80% de la población. Yo no sé dónde carajo saca estos datos Rafael Poleo, porque parece que estar viviendo en Miami, cerca del edificio Jade de JJ Rendón, parece que lo pone cieguito. Y dice aquí algo que mueve a optimismo porque indica que tenemos futuro y que los venezolanos algo han aprendido de tanta desgracia. Si usted ve otro factor determinante, dígamelo por Twitter. Vean ustedes. Sector eléctrico, señores. Señores del Estado, la revolución tiene que protegerse. Sector eléctrico, lo voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comenzó el sabotaje en el sector eléctrico, señores. Hoy, ayer lo denunciamos, hoy comenzó. Desde el día sábado pasado, están hablando ya de los embalses. Arrancaron con el sabotaje eléctrico nuevamente. Tenemos que repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes me dirán. Y repito, vean ustedes, propaganda del año 2010. Propaganda. Propaganda del año 2010. El Guri se paralizará el 6 de abril si continúa el ritmo de caída. Aquí tienen, el Guri al borde de la cola, yo no sé qué, en economía. El nuevo país. País a oscuras. Técnicos califican de inevitable la oscuridad. 2001. A Guri le quedan 17 metros para el colapso y gran apagón. Coño, vale. O sea, yo les voy a decir una cosa. No hay una cosa que desespere más que uno esté advirtiendo las cosas y no se... Fíjense, están quemando una universidad y lo consideran una noticia normal porque dicen que son los colectivos los que atacaron. Cayó 50% poder adquisitivo de trabajadores del sector eléctrico, aquí lo tenemos, y siguen y vienen atacando por el lado del sector eléctrico, camaradas. Eso no es una cuestión de salario. Yo quiero que lo entiendan, por Dios santo, quiero que lo entiendan, ¿ven? Quiero que lo entiendan. Y la revolución, miren, yo voy a traer hoy, primero, qué es lo que ha ocasionado que gente como Rafael Poleo, toda esta gente, incluyendo los opinadores internacionales como Mario Vargas Llosa y todo, que ha ocasionado esa defensa a ultranza de lo que es el capitalismo y el imperialismo y de lo que es la CIA, lo que es la NSA, lo que es el Estado norteamericano, Estado terrorista norteamericano, hoy enlazado con Álvaro Uribe Vélez en una guerra contra Venezuela. Ya arrancaron otra vez con el sector eléctrico. Yo no sé hasta cuándo, yo he dicho 10.000, 20.000 veces que el sector eléctrico, escúchenme bien lo que les voy a decir, que el sector eléctrico hay que verlo como se vio PDVSA en el año 2002-2003. Hay que verlo, hay que meterse allí. Hay que meterse allí.
Vamos a empezar otra vez con los apagones. Y la gente que no tiene memoria, por eso yo traigo esto, mucha gente que no tiene memoria va a empezar a decir que es el gobierno, que es la revolución, la culpable, pues. Pero yo diría que la revolución, en todo caso, si somos culpables de algo, es por omisión, es por no atender ese asunto en el momento en que se empiezan a ver los primeros signos. 9 ciudades hoy tuvieron, o 9 sectores en 9 ciudades tuvieron hoy apagones. Y estoy contando lo que me han reportado. No estoy diciendo dónde fue. O sea, no estoy diciendo en dónde más fue. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a lo mismo. Vamos a regresar al año 2010 a ver el mismo ataque, los mismos sabotajes. Prontico, ustedes verán. Hubo un incendio tal, entonces se fue el patio de transmisión tal. Y cuando van a averiguar en un país que está siendo atacado por factores terroristas, porque vamos a quedar claros, camaradas, ya no se trata de simples protestas. Vamos a dejar eso ya atrás. Estamos hablando ya de una fase terrorista. Comenzaron 9 apagones, comienzan así, ¿ves? ¿A tratar de qué? A tratar de molestar al ciudadano común que va, por ejemplo, en el metro y se apagó el metro, o va, por ejemplo, en la calle y se apagan las luces, o llega a su casa a las 5 de la tarde y se le fueron las luces. Y resulta que después estamos explicando que son fallas cuando realmente, y discúlpenme, ¿no? Porque el que está picado de culebra, cuando bebe juco brinca. Coño, padre, pero no son fallas. Es sabotaje. Jesse, sabotaje, Jesse. Sabotaje. Y hay que ponerle el ojo a eso, Jesse. Sabotaje. ¿Ves? No se trata de un sectorcito que agarre y salta ahorita a decir, porque de paso habían una manifestación en apoyo a Corpoelec y otra manifestación en contra de Corpoelec. Entonces, ya tú comienzas a ver cómo la confrontación se va hacia el sector eléctrico. No tarda, y escúchenme bien, no tarda, coño, anótenme el día de hoy, por favor. Hoy es 6 de mayo. No tarda en que comiencen a decir que el Estado no sirve, que te van a empezar a salir ingenieros del colegio de ingenieros eléctricos diciendo que este Estado de aire, no sé qué tiene, no se había ido la luz. Y ahora resulta que las torres, los cables, nada sirve. La revolución a veces es culpable de los carajazos que lleva. Porque para eso uno tiene aparatos de inteligencia. Y para eso uno tiene inteligencia social también en la calle. Inteligencia social en la calle. No más estuvimos haciendo nosotros ayer el programa, ya hoy recibimos de cada uno de esos sectores qué era lo que había pasado. Y hay una de las ciudades donde dice aquí nunca se va la luz y se fue la luz. ¿Por qué? Y vamos a caer en lo mismo. Y lo he dicho hasta la saciedad, ellos avanzan con los sectores, sector salud, después sector eléctrico, después sector tal, después sector tal, después sector tal. En Guanare, fallecidos 9 recién nacidos. No dicen, pero por qué ni por nada, sino el ataque es contra la gobernación de Portuguesa. Entonces, coño, vale, a veces la revolución pareciera que a veces le gusta o se alimenta de ese viaje palazo que le tiran encima. ¿Ven? Igualito, se los voy a decir sin que me quede nada por dentro, lo voy a decir de frente. Las investigaciones en el caso de Eliezer Oteiza tienen que llegar a su final, tienen que haber culpable, compadre. No es que vamos a pasar otra vez 10 años como se pasaron con Danilo Anderson y no se sabe nada. No, hay que saber quiénes fueron. Hay que saber quiénes fueron. Y que no moleste esto, sino que hay un estado de percepción de que la revolución la están atacando, entonces acude reactiva a
a solucionar este problema, luego acude reactiva a solucionar este problema, luego acude reactiva y va dejando, ¿cómo le digo? Va dejando pedacitos que no pueden dejarse. Nosotros tenemos un aparato de seguridad, compadre. Nosotros tenemos eso, igualito lo que yo dije ayer con el caso de las fotos que le sacaron a Oteiza en plena morgue. ¿Quién sacó esa foto? Pero fíjense las preguntas que se van originando. ¿Quién sacó esa foto? ¿Quién sacó la foto del barranco? ¿Quién le sacó la foto en plena morgue? ¿Quién fue? ¿Quién la sacó? Bueno, ya sabemos que Horus Venezuela, que por cierto fue una cuenta Twitter que ayer suspendieron, sacó la foto. Pero es que no solamente el hecho de agarrar y averiguar quiénes son los sinvergüenzas que sacaron esa foto, sino ahora hay que averiguar, así como se lo estoy diciendo, hay que averiguar, hay que señalarle al país quién mató a Oteiza, carajo. Estamos en avance. El presidente tiene toda la razón cuando dice tenemos que cuidarnos, sí, pero también tenemos que averiguar quiénes fueron. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hoy, ¿qué es lo que defiende un Rafael Poleo? Miren, hoy les traigo incluso a un periodista llamado Hernán Ospina, que habla sobre el narcotráfico y sus tentáculos, ¿no? Pero antes de nada, nosotros tenemos que saber qué es lo que protege el imperialismo, qué protege Rafael Poleo, qué protege Patricia Yaniot, qué protege Fernando del Rincón, qué protegen todos estos vagabundos, qué protegen ellos. ¿Por qué protegen a un Estado imperial que es el que provoca y sobre todo su sistema, que es el sistema capitalista, que es lo que provoca unas grandísimas diferencias sociales, diferencias terribles? Vean este estudio, por favor, véanlo, rueda. Prepárense. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones
Posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. En una ocasión, Fidel, siempre Fidel, en el año, yo creo que fue en pleno periodo especial, ya saliendo del periodo especial, bueno, que el periodo especial ha sido como continuado después con el bloqueo. Fidel dijo en una ocasión que la deuda externa era impagable. Lo dijo con certeza. Estos gráficos que nosotros acabamos de ver nos dicen a nosotros que es verdad, que es impagable, no hay solución. El sistema capitalista, y el presidente Chávez lo dijo una y otra vez, el sistema capitalista no tiene forma, no tiene fórmula, no tiene consistencia porque es depredador. Su naturaleza es depredadora. Fíjense, al final de estos gráficos, lo que dicen que los países más desarrollados ayudan al tercer mundo, como le llaman ellos. Y resulta que cada día más, ¿saben lo que es? 300 personas más ricas tienen lo que tienen 3.000 millones de personas, la mitad de la población casi mundial. El capitalismo es inviable bajo todo punto de vista. Y quienes defienden el capitalismo, quienes han estado fomentando la caída de revoluciones en el mundo, son los mismos que protegen a estos 300 individuos que tienen más que 3.000 millones de personas en el mundo. ¿A cambio de qué? Bueno, de vivir bien, por ejemplo, un Bocaranda, por ejemplo, un Poleo, por ejemplo, un Fernando del Rincón, por ejemplo, una Patricia Yaniot, viven bien haciendo propaganda de esas 300 personas que tienen la mitad de lo que tiene el planeta.
Imaginen. Solamente hagan un ejercicio de conciencia. ¿Contra qué estaba peleando Chávez? ¿Contra qué pelea esta revolución que se convierte por obra del comandante Chávez, y yo diría obra y sacrificio del comandante Chávez, se convirtió esta tierra, Latinoamérica, se convirtió en faro mundial? La pregunta es, ahora, ¿por qué el capitalismo y por qué el imperialismo norteamericano, por qué el imperio norteamericano quiere a Latinoamérica? Esa es la pregunta de oro. No es por la libertad que tanto pregona Capriles, Leopoldo López, María Corina, Antonio Ledesma y todos estos vagabundos fascistas. No. No hay ninguna libertad cuando vemos que 300 personas tienen lo que poseen 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. No hay explicación científica que soporte eso. Y lo peor de todo es que cada crisis que tiene el capitalismo, su salida siempre es para explotar más, para acabar con todos aquellos países que de alguna manera muestren un acto de soberanía, un acto revolucionario de independencia. Vean ustedes. Por eso un golpe de Estado. Por eso mataron a Chávez. Y por eso la conspiración permanente, en donde ahora, porque yo estuve haciendo un estudio, viendo a ver de dónde sale todo este dinero que maneja Uribe, que JJ Rendón, que es un cigüí, lo dije yo ayer. Hoy estaban haciendo un debate de JJ Rendón. Por cierto, volvió a salir el video mío. Ismael, coño, Ismael, habla de papel toalé. Sí, volvió a hablar del video mío. Lo más extraordinario fue que Ismael dijo que le hicieran al video un análisis grafológico, coño, Ismael. O sea, al audio, que le hicieran, o sea, yo tengo que agarrar el audio, escribirlo para que me hagan un examen grafológico. No seas idiota, ¿ves? Pero no importa. Hoy estaban haciéndole a Ismael, y de paso les digo una cosa, eso está pasadito de moda ya. Hoy estaban haciendo un debate en la Asamblea Nacional. Un debate sobre JJ Rendón. Yo repito, JJ Rendón no es JJ Rendón. Uribe ni siquiera es Uribe. Es la CIA, carajo. A ver si lo entendemos, es el imperialismo norteamericano que trabaja con el narcotráfico y financia la caída de estados como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua, como Argentina, como Uruguay, como Venezuela, porque necesitan nuestros recursos. Esto nosotros tenemos que explicárselo a la gente con todo detenimiento, porque hay gente todavía que cuando se sienta a ver televisión cree que un producto tiene magia y que el lenguaje, cuando le decimos libertad, la libertad la toman como una cosa tangible cuando no tiene nada de tangible el hecho de que 300 personas tengan lo que tienen 3.000 millones de personas en el planeta. No hay solución. El capitalismo no tiene solución. El capitalismo quiere, fíjense ustedes dirán que un banquero quiebra. Eso es mentira, no quiebra nunca. Se roba los reales y pide que el Estado capitalista le inyecte más real. Pero se roba la plata. Eso está pasando en todos lados. Los ricos siempre van a pedir más real. Un rico, fíjense bien, yo les voy a explicar algo. Que yo creo que uno si lo dice de esa manera suena así como muy práctico, pues. Pero es verdad. Si yo el año pasado vendí 10 tazas de estas, ¿verdad? 10 tazas. Y me dieron una ganancia del 50%. Vamos a ponerlo, del 50%. Y este año yo vendo 10 tazas más
y me da otro 50%, yo estoy ganando. Yo soy el inversionista, soy yo, pero yo estoy ganándome 50% el año pasado, 50% este año. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, pero resulta que si yo gano el 50% este año, cuando yo hago el análisis, resulta que yo no tuve crecimiento, según yo. No es que yo me haya ganado los 50 y 50. No, yo no tuve crecimiento. Así actúa el capitalismo. El capitalismo quiere subir techo tras techo, tras techo, tras techo, tras techo, tras techo, hasta tener todo. Y en ese techo, tras techo, tras techo, tras techo, tras techo, está jodiendo a la gente. Jode al obrero, explota al obrero, explota su fuerza de trabajo. Es tan difícil explicar eso. Es tan difícil. Vayan, incluso hasta cuando, porque te hablan de las leyes de la economía. Y te dicen las leyes de la economía que la inflación es producto de la oferta, la demanda, que yo no sé qué, que lo otro, que para aquí, para allá. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú vas a Estados Unidos estás comprando el producto en el mismo precio. Entonces la pregunta que uno se hace aquí, ¿qué es lo que provoca una crisis inflacionaria? La provoca no la oferta y la demanda, no, la provoca la ambición del que quiere no ganarse 50% el año pasado y 50% este año, no, sino que se ganó 50% y este año pretende ganarse 50% más, es decir, 100%. Ese es el tema. Ese es el tema. Ni siquiera es porque la crisis económica en Estados Unidos, una crisis que tiene Estados Unidos, que es provocada por estos grandes empresarios, por los que tienen, por ese crecimiento expansivo del capital, chupándole a los demás. Ellos allá, a lo mejor su inflación es muy baja, pero resulta que ese crecimiento expansivo, quienes lo pagamos somos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? El imperialismo norteamericano, su sistema, el sistema capitalista, necesita otra vez que Latinoamérica sea su patio trasero. Así tenga que utilizar el narcotráfico, así tenga que usar a un criminal como Uribe, así tenga que usar a otro criminal publicista como JJ Rendón, así tenga que usar a lo que sea, no importa, porque para ellos no existe frontera, ni soberanía, ni existe libertad revolucionaria. Para ellos eso no existe. Ellos simplemente piensan en el petróleo, piensan en el oro, piensan en el coltán, piensan, eso es todo. Es en lo único que piensan. Aquí viene Ospina, que es un periodista, y hace un análisis desde la época de Guatemala de Jacobo Arbenz, cómo la CIA, repito, lo que está detrás de Leopoldo, lo que está detrás de Capriles Radonsky, lo que está detrás de María Corina, lo que está detrás de Antonio Ledesma, lo que está detrás de Uribe, lo que está detrás de JJ Rendón, cómo la CIA toma control en Colombia de los carteles de droga y convierte ese dinero, lo convierte, es decir, de los consumidores, de los que se drogan, sobre todo de la población norteamericana, convierte ese dinero en inversión para desestabilizar y tumbar gobierno. Vamos a escucharlo. Al periodista Ospina. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Es fantástico cómo una cantidad de nombres desde del año 1954 comenzaron a hacer operaciones para la CIA y fueron poco a poco avanzando hasta lo que hoy es la CIA y es el gran espectro de todas las organizaciones de inteligencia en Estados Unidos. Pero en el 54 con Guatemala, cuando le dan el golpe de Estado al presidente Arbenz, por primera vez la CIA, los Estados Unidos, hacen tres cosas al mismo tiempo: operaciones paramilitares, operaciones de guerra psicológica y operaciones de propaganda. Y con eso le dan el golpe de Estado perfecto al presidente Arbenz.
En ese momento la imagen de la CIA sube, porque fue un golpe perfecto, fue un golpe perfecto. Cuando se da la Revolución Cubana, lo primero que se plantea es de que hay que acabar con esta revolución, sea como sea, y traen el proyecto que había servido en Guatemala a aplicarlo al caso cubano. Kennedy con su hermano Robert comienzan a planificar todo y con lo de la CIA para atacar y cortarle la cabeza a la revolución cubana, hasta apoyándose con la mafia italo-norteamericana. Pero ¿qué pasa? Viene la Bahía de Cochinos, que ahora en abril se cumplen 50 años, que fue la primera derrota militar que ha tenido Estados Unidos en su historia, y eso fracasa. Kennedy le da una furia tan tremenda que cortó la dirección de la CIA. Y mientras cortó la primera cabeza y la segunda, le dio un poder tremendo a la CIA. Es cuando la CIA comienza realmente a tener poder en Estados Unidos, digámosle que por culpa de la Revolución Cubana. Y le da un poder inmenso a la CIA, inmenso. Y pone casi a su hermano casi que a dirigir a la CIA. Cambió toda la estructura de seguridad en América Latina, porque los ejércitos latinoamericanos estaban preparados para recibir el ataque externo de la Unión Soviética. Cuando se da la Revolución Cubana se dan cuenta que el enemigo estaba adentro, que el enemigo no tenía que venir de afuera, que el enemigo estaba adentro, el enemigo interno. Entonces Kennedy con su hermano cambian la estructura de la seguridad en América Latina para comenzar a acabar con el enemigo interno, y nace la doctrina de la seguridad nacional y comienzan a haber una cantidad de dictaduras en cantidad. Fue durante el gobierno de Kennedy, a pesar de lo poco que duró, que se instauraron las torturas, las desapariciones y las dictaduras en América Latina. Lo que hace Kennedy es dejar a Cuba un poco tranquila, y sus fuerzas, sobre todo como ya habían especializado a tantos cubanos contrarrevolucionarios, sobre todo como paramilitares y expertos en explosivos y en contrainsurgencia, los comenzaron a lanzar a muchas partes del mundo, en el Congo, en Angola, pero sobre todo se encontró toda esta gente en Vietnam. Ahí se encontraron los operativos, la gente de los operarios, los que hacían las operaciones de mano, con la parte política. Y ahí aparece gente como Dimitri Negroponte, desde ese tiempo, y una cantidad de personajes que han durado hasta hace muy poquitico en la vida política activa de los Estados Unidos, sea como políticos, sea como operarios de la CIA. La CIA recoge de Francia, del ejército francés que estaba metido en Vietnam, algo que después de eso lo supieron manejar muy bien, es cómo financiar las operaciones paramilitares. Porque al Senado no se le podía ir a decir, mire, necesitamos hacer estas operaciones de guerra sucia, vamos a matar a 50.000 personas y necesitamos dinero para eso. El Senado no lo iba a aceptar. Entonces tenía que conseguirse dinero por debajo, y lo consiguieron con el tráfico de heroína. La CIA traficó cualquier cantidad de heroína, y de ahí nació la gran mafia en Marsella. En todo caso, Estados Unidos perdió en Vietnam. De ahí enviaron a esta gente para muchas partes, y luego viene el mayor logro que tuvo este grupo, que fue en Bolivia, cuando mandan a algunos de ellos allá, capturan y asesinan al Che Guevara. Ese grupo fue el que lo hizo. En Chile compraron hasta la madre, y con la operación psicológica y propagandística que hicieron en Chile fue fabulosa. Al enemigo hay que reconocerle los méritos, y lo que hicieron en Chile a nivel propagandístico fue sensacional. Fue sensacional. Y lo más sensacional y vergonzoso fue cómo compraron a la izquierda. Toda esta gente que venía desde Guatemala el 54 hasta lo de Chile, es la misma gente, con los mismos recursos y la misma forma de actuar. Luego, como un ejemplo concreto, fue en Nicaragua, cuando la revolución sandinista gana en Nicaragua en 1979. Y Ronald Reagan lo declaró su enemigo número 1 de seguridad nacional. Y le metió todo para acabar con esta revolución. ¿Por qué la metió para acabar con esta revolución? Porque si hay algo que le tienen miedo a los Estados Unidos y los países europeos poderosos, es al mal ejemplo. Y Nicaragua se volvió un mal ejemplo, porque con todos sus errores, Nicaragua, los sandinistas distribuyeron la tierra, comenzaron a dar educación y salud. Entonces, si Nicaragua, un país tan pobre, lo podía hacer, ¿por qué no los salvadoreños?
que ya tenían su guerrilla. ¿Por qué no los guatemaltecos, que ya tenían su guerrilla? Y los hondureños, y bueno, y todos los demás países. Eso era un mal ejemplo, y ese mal ejemplo había que acabarlo. Lo que pasó fue que el Senado recortó las ayudas para la contra. Dijeron que únicamente podían ayudar a la contra, a ese aparato paramilitar, para cuestiones humanitarias. En ese tiempo, comenzando los 80, habían algunos mafiositos en Colombia, algunos mafiositos. La CIA viene y les propone que le entreguen cocaína. La CIA la llevaba a El Salvador y a Honduras, de unos mafiositos en Colombia, los carteles y poderosos mafiosos que se volvieron. El paramilitarismo en Colombia es el centro de la contrainsurgencia y es el centro del terrorismo de Estado. Nació desde los años 60, poco a poco, alimentado y formado por los Estados Unidos, con el presidente Kennedy. Colombia tiene, yo no sé por qué, pero tiene algunos méritos, entre comillas. Por ejemplo, tuvo la primera escuela contrainsurgente antes de la Revolución Cubana. En el 57 se formó la primera escuela llamada la Escuela de Lanceros. Hoy la primera escuela contrainsurgente que hay en Colombia, donde está totalmente copada por el ejército norteamericano. En el 57. Fueron el primer país donde fueron asesores norteamericanos. Y fue el primer país a donde fueron militares latinoamericanos a prepararse. Antes que la Escuela de las Américas en Panamá. La Escuela de las Américas fue en el 61, 62. En Colombia el paramilitarismo se comenzó a financiar como se financió la contra y como se financiaron en Vietnam, la contrarrevolución en Vietnam, con dinero del narcotráfico. Los paramilitares hoy, desde hace por lo menos 15 años, están financiados totalmente por el narcotráfico, totalmente financiados por el narcotráfico para la guerra sucia. Ya les contesto. Ya les contesto. Fíjense bien. Hay una cosa que vemos que se desprende de aquí y es, ustedes se meten en internet y vamos a encontrar muchísimos reportajes y denuncias de lo que es el paramilitarismo, lo que es el narcotráfico, que por cierto es ese instrumento tan macabro, tan letal, en el que se está envuelto la oposición venezolana, buscando derrocar a la revolución bolivariana, buscando derrocar al presidente Nicolás Maduro. Estamos viendo cómo, y es algo terrible, y hay que decirlo, cómo estos señores fueron de simples finqueros y conuqueros, vendedores de cocaína, por obra y gracia del imperialismo norteamericano, que necesitaba estimular y adormecer con la droga a su propia población, se convirtieron en los carteles. Y luego entra Uribe, repito, un cigüí de la CIA. Entra Uribe y vean ustedes, institucionaliza el tema del narcotráfico. Lo institucionaliza de tal manera que ni siquiera, y fíjense, este reportaje que les voy a presentar ahora, el que les voy a presentar en este momento, vean ustedes, este reportaje que les voy a presentar ahora tiene un error que dice al final que, bueno, se está esperando, cuando se hizo ese reportaje decía que se esperaba la elección de un nuevo gobierno y la salida de Uribe permitiría que Uribe fuera juzgado, y no fue así. Para que ustedes vean, entra Santos y la CIA y los Estados Unidos siguió protegiendo a Uribe, porque le sirve en este momento como, digamos, como mercenario o como cabeza de los mercenarios que están en este momento siendo financiados por el narcotráfico para derrocar, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Nicolás Maduro.
Veamos un reportaje viejito, pero que al final nos da idea de cómo, a pesar de que quien hizo ese reportaje estaba esperanzado en que Uribe pudiera ser investigado, nunca fue investigado. Uribe, repito, quien tiene nexo con JJ Rendón, quien tiene nexo con Leopoldo López, que tiene nexos con Capriles Radonsky, que tiene nexos con Julio Borges, que tiene nexos con María Corina Machado, que tiene nexos con toda la derecha venezolana. Vamos a ver este reportaje, cortico, pero es un reportaje bien bueno. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Yo nunca he hecho eso, por favor. Entonces aparezca donde el fiscal aclararle eso. Porque es que lo están señalando a usted. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Yo nunca he hecho eso, por favor. Entonces aparezca donde el fiscal aclararle eso. Porque es que lo están señalando a usted. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Es hijo de Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Escobar. Estudiante brillante, graduado de abogado en la Universidad de Antioquia. Luego, realizó un doctorado en Administración y Finanzas en Harvard y finalmente obtuvo una beca en la Universidad de Oxford. Su carrera política ha sido vertiginosa. Empezó como director de la Aeronáutica Civil, para luego pasar a ser alcalde de Medellín, luego concejal, senador de la República, gobernador en Antioquia y elegido presidente de Colombia en 2 ocasiones. Pero Álvaro Uribe, persona de palabra pausada y mesurado de carácter, es uno de los más controvertidos presidentes de América Latina, con una política totalmente proamericana, muy afín con el gobierno de Bush. Ha tomado como bandera de lucha la guerra contra las FARC, pero existen graves denuncias en su contra, las cuales han dejado en tela de duda sus auténticos propósitos. Su relación con los paramilitares. Como gobernador de Antioquia, auspició el proyecto Convivir, que no era otra cosa que la creación de una milicia comunitaria que estuvo a cargo en su mayoría por paramilitares. Estos escuadrones de la muerte, legalizados mediante Convivir, fueron utilizados por los narcotraficantes para su seguridad y son los responsables directos de matanzas y asesinatos de miles de campesinos que fueron encontrados en fosas comunes. Uribe ha declarado que nunca ha tenido vínculos con los paramilitares. Sin embargo, un polémico video entregado a la secretaria de Estado norteamericana evidencia su vinculación con los paramilitares. En el video se ve a Álvaro Uribe cuando aún era candidato presidencial conversar con el famoso comandante Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres. Su relación con los medios. En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue Juan Manuel Santos Calderón, actual ministro de Defensa y miembro de la acaudalada familia Santos, quien es propietaria del grupo SET, al cual, entre otros numerosos medios de comunicación, pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el director. Esta relación le ha permitido a Uribe mantener un alto índice de popularidad como presidente y tener el control mediático del principal diario de Bogotá. Su mano derecha. El difunto Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de su primera campaña electoral, es el dueño de GMP Productos Químicos, considerado por el Servicio Aduanero de los Estados Unidos como el mayor importador del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína. Director de la Aviación Civil. En 1980, Álvaro Uribe ocupó el cargo de director de la Aviación Civil. De su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas, así como permisos de construcción de pistas de aterrizaje para los narcotraficantes. Sobre este tema, Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, comentó:
Si no hubiera sido por ese muchacho bendito, estarían todavía trayendo la pasta de coca en llantas y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía, es decir, la cocaína a los gringos. Narcotraficante número 82. En septiembre de 1991, el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizó un informe de 104 delincuentes relacionados con el narcotráfico colombiano. Entre los 100 de la lista se destaca el número 82, Álvaro Uribe, político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles de gobierno. Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y ha sido amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Odiando a Pablo. Otro golpe a la credibilidad del gobierno del presidente Uribe fue la publicación del libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, en el cual se detalla la estrecha relación entre Álvaro Uribe y el narcotraficante Pablo Escobar. Otras acusaciones. Acusaciones graves acerca del financiamiento de su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, ha dejado otra nube de dudas. A esto se suma la renuncia de Jorge Aurelio Noguera, quien trabajó en la campaña de Uribe y luego fue nombrado como director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, cargo del cual tuvo que salir por ser acusado de haber usado el organismo de inteligencia para favorecer a grupos de autodefensa paramilitar y a narcotraficantes. Finalmente, encontramos en su equipo de trabajo a José Obdulio Gaviria, consejero y hombre de confianza del presidente Uribe, y primo hermano de Pablo Escobar. Conclusión. Ninguno de estos hechos ha sido investigado a fondo, ni lo serán hasta que llegue un nuevo gobierno a Colombia. El presidente Uribe ha dado vagas respuestas sobre el tema, negando tácitamente cualquier implicación, pero sin dar más explicaciones. Los Estados Unidos, por su parte, se han hecho de la vista gorda sobre el amplio historial que involucra al presidente Uribe en graves hechos delictivos. El silencio norteamericano y el apoyo incondicional del gobierno del presidente Bush al presidente Uribe deja entrever una oscura alianza entre ambos gobiernos, aunque curiosamente han sido medios de comunicación norteamericanos los que han investigado y denunciado todas estas irregularidades. ¿Dónde está Álvaro Uribe? Todavía hoy, estamos hablando de hoy. ¿Dónde está? Ah, acaba de, imagínense, ya entró un gobierno nuevo, entró el gobierno de Santos. Uribe acaba de ganar ahorita no solamente un escaño como dentro del Congreso, como senador, sino que ganó una importantísima cantidad de diputados dentro del Congreso. Estados Unidos sabe que Uribe es narcotraficante, pero no lo toca. Y todavía se da el tupé de hacer una lista en donde, por ejemplo, hoy uno de los diputados dio vergüenza. Se volvió loco. No, porque en Estados Unidos hay una lista. ¿Cuál lista? La lista que hizo el mismo que protege, o sea, el mismo Estado que protege a Uribe, y estos salen a defender lo indefendible. ¿Saben qué es lo terrible de esto? Que estos señores que defienden lo indefendible, defienden el narcotráfico, defienden la guarimba, defienden el terrorismo, no dicen nada, se callan la boca delante de un Estado fascista, como es en el caso de estos señores de la oposición, o sea, un grupo fascista dentro de la oposición, se quedan callados, cómplices, no hablan nada, no quieren meterse realmente en ningún tipo de problema, y ahí está, ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Uribe,
Uribe no es solamente que se le ha investigado ahorita, no, a Uribe se le ha investigado siempre. Desde que estaba como un simple trabajador director de aeronáutica, que por cierto fue donde él permitió conjuntamente con la CIA, permitieron un corredor de drogas hacia los Estados Unidos. Eso es lo que defiende la oposición venezolana. Ahora vamos a ver qué son los golpes, ¿no? Y perdón, yo creo que en este momento nosotros podemos irnos hacia la muerte de Hugo Chávez. Un trabajo de investigación que se hizo. Porque es antes de Maduro. Vete al video 2, por favor, váyanse al video 2 de lo que venimos mostrando, de lo que viene mostrando en forma cronológica de todos los ataques. ¿Qué fue la muerte del comandante Hugo Chávez? Que algún día, como dice en ese documental, se demostrará que el comandante Chávez lo mataron. Algún día. Algún día. ¿Lo tenemos? Rueda. Prepárense. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Las operaciones secretas de la CIA. Las operaciones secretas de la CIA mantienen una dirección permanente e invariable contra personalidades políticas específicas que desafían el hegemonismo imperial corporativo, a los que se trata de eliminar físicamente, así como contra naciones enteras que sufren las criminales consecuencias de guerras prefabricadas, agresiones biológicas, campañas sostenidas de ataques mediáticos, amenazas, invasiones y el aislamiento total mediante bloqueos y embargos injustificados. Este criminal accionar de la CIA fue puesto al descubierto cuando el presidente Hugo Chávez destapó la caja de Pandora al exponer sus sospechas sobre el inusual padecimiento de cáncer por parte de varios mandatarios y personalidades progresistas latinoamericanos, entre los que se destacaban su propia persona. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer. Y miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina, pues. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Chávez reconoció las sospechas de Fidel Castro sobre este inusual fenómeno, las que no dejan de carecer de lógica, sobre todo si parten de quien ha sido el objetivo de más de 600 planes de atentados, incluso intentando usar armas biológicas y venenos. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer, cuidado con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Por supuesto, ni Fidel ni Chávez se equivocaron, si se tienen en cuenta algunos elementos y antecedentes esenciales para fundamentar tal acusación, involucrando en la tangible amenaza a la CIA, al Mossad israelí y a las autoridades norteamericanas. Varios laboratorios de la CIA y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos dedican desde hace décadas cuantiosos recursos al bioterrorismo,
y particularmente en la búsqueda de inoculación de enfermedades como el cáncer, así como otros tipos de virus o bacterias, capaces de infligir daño masivo sobre personas específicas. Fuerzas militares y ciudadanos comunes, violando las prohibiciones establecidas por las Naciones Unidas. La guerra biológica o bacteriológica, concebida como un arma de alta efectividad, se implementa mediante el diseño de bombas y otros tipos de agentes de esparcimiento de las enfermedades. De esos laboratorios han salido el napalm, el agente naranja, la cepa de anthrax, la gripe H1N1, la gripe porcina, así como otros virus letales como el VIH y el ébola. En el caso particular del cáncer, se conoce que desde 1975 se ha empleado el fuerte Detrick como instalación donde radica una sección especial dentro del Departamento Virus del Centro para la Investigación de Guerra Biológica, conocida como Instalaciones Frederick para la Investigación del Cáncer, bajo supervisión del Departamento de Defensa, de la CIA y del Instituto Nacional del Cáncer. Las investigaciones ultra secretas están encaminadas a desarrollar un programa especial de virus del cáncer sumamente agresivo y letal, para el que existe inmunidad y fue identificado como virus humano de la célula T de leucemia. La insistencia de estos laboratorios de lograr los mecanismos para elaborar artificialmente células malignas o cancerígenas, sumamente invasivas y capaces de propagarse en el organismo, desarrollando una metástasis incontenible, se ha mantenido a lo largo de más de 4 décadas. De acuerdo con estos proyectos, las enfermedades cancerígenas serían capaces de inhibir cualquier defensa ante su ataque al organismo humano, diseminándose a través de la sangre o de la linfa, luego de ser inoculadas en el mismo organismo mediante diversas vías. La alteración del material genético de las células humanas que provoca el cáncer por vía artificial en estos laboratorios son la premisa básica de esta arma desarrollada con la venia del gobierno norteamericano. Para ello se elaboran células madres mediante mutaciones monitoreadas y preconcebidas, convirtiéndolas en un fenotipo maligno más heterogéneo de rápido desarrollo. Otro elemento sobre el desarrollo de la guerra biológica por parte del gobierno norteamericano, particularmente relacionado con el cáncer, lo es el testimonio grabado del Dr. Maurice Hilleman, prestigioso investigador en vacunas de los laboratorios Merck, donde admite que sus laboratorios produjeron vacunas contaminadas con leucemia y virus de cáncer en la década de los 70, las que fueron administradas deliberadamente a ciudadanos soviéticos. Este hecho macabro salió a la luz gracias al Dr. Len Horowitz, investigador de la guerra biológica de la CIA, quien lo plasmó en su documental In Lies We Trust, la CIA, Hollywood y bioterrorismo, estrenado el año 2007. La CIA ha perfeccionado sus métodos para asesinar, particularmente induciendo el cáncer en determinadas personas. Ha dejado atrás, por citar un ejemplo, el método empleado contra Jack Leon Ruby, mafioso que asesinó al presunto homicida del presidente John F. Kennedy y quien muriera en prisión supuestamente por un cáncer. Las administraciones norteamericanas han cuidado celosamente sus programas súper secretos de guerra biológica, al extremo de que, según un informe elaborado por el escritor Steve Quayle para Free Press International, en marzo de 2006, sugirió que cerca de 40 microbiólogos murieron sospechosamente entre el 2002 y ese año. En todos los casos, no se han encontrado culpables de las muertes, sospechosos suicidios o accidentes llenos de interrogantes. Yo lo que he dicho es, he hecho una pregunta. ¿Será posible que el cáncer pueda ser una enfermedad inducida, producida? No sé. Pero con los adelantos científicos que hay ahora, ¿ve? Hay quienes tienen a lo mejor la posibilidad de hacerlo. Pero yo no he acusado a nadie. A nadie. Porque no puedo, no tengo, sería una irresponsabilidad. Solo estoy haciendo una reflexión y además le mando a decir desde aquí a Evo que se cuide. Y a Correa que se cuide, sí, porque uno no sabe, compadre. Uno no sabe. Mire, se ha comprobado en Cuba, los Estados Unidos le lanzó a Cuba varias epidemias. Una de ellas fue una epidemia de dengue hemorrágico lanzada contra el pueblo cubano y hubo miles de muertos. Eso está comprobado.
Y no solo en Cuba, en Vietnam, agentes químicos que producen enfermedades. Estas enfermedades, las vacas locas, las enfermedades estas que llaman, ¿cómo es la otra de los porcinos? La H1N1. Bueno, uno se pone a investigar y consigue cosas, ¿ves? Experimentos. ¿Quiénes hacen los experimentos? Bueno, los países más desarrollados. Y uno de ellos, Estados Unidos. Ayer salió por ahí, ayer no, me lo mandaron, un cable de eso de Wikileaks. ¿Se acuerda de Wikileaks? Donde hay un cable de hace poco, unos 2 años, enviado desde Washington, el Departamento de Estado, a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Estos son solo elementos, pero es para pensar. Firmado por Clinton, así mismo, Clinton, al embajador allá, preguntándole asuntos como estos. Necesitamos saber aquí en Washington de la presidenta Cristina, cuáles son sus, ¿cómo se llama?, sus costumbres personales, cómo ella enfrenta el estrés del trabajo y estas cosas. ¿Será que está tomando algún medicamento? Le preguntan, averigua a ver si toma algún medicamento y qué medicamento está tomando. ¿Ah? ¿Por qué desde Washington tienen que estar preocupados de nosotros qué medicamento uno toma o no toma? ¿Te das cuenta? ¿No es esto para sospechar? Yo lo dejo ahí. Ahora, ellos allá se dieron por aludidos, pues. Yo no estoy acusando a nadie. Solo estoy haciendo una reflexión y por favor, Evo, cuídate. Por favor, Daniel, cuídate. Por favor, Correa, cuídate. Porque esto es muy extraño. Washington reaccionó escueta y cínicamente a las declaraciones de Hugo Chávez, tildando de horrendos y irreprensibles los supuestos de que Estados Unidos está involucrado en las enfermedades cancerígenas de los mandatarios latinoamericanos. La CIA y otras agencias del gobierno norteamericano tienen amplia experiencia en bioterrorismo y guerra bacteriológica. De acuerdo con informaciones aparecidas en varios sitios web, el gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado múltiples proyectos secretos de guerra biológica. En 1947, la CIA comenzó a estudiar el ácido lisérgico, LSD, para emplearlo como arma biológica contra seres humanos. En 1953, la CIA inició el proyecto MK-Ultra, el cual se extendió durante 11 años de investigación, siendo concebido para producir y probar drogas y microorganismos para controlar la mente y modificar la conducta de los seres humanos, sin el consentimiento de los mismos. En 1965, la CIA y el Departamento de Defensa comenzaron el proyecto MK-Search con el fin de manipular la conducta humana a través del uso de drogas psicodélicas. En 1966, la CIA inició el proyecto MK-Ultra, dirigido a probar los efectos toxicológicos de ciertas drogas en los humanos y los animales. En 1967, la CIA y el Departamento de Defensa implementaron el proyecto MK-Naomi, sucesor del MK-Ultra, diseñado para mantener, reservar y probar las armas biológicas y químicas. En 1970, la División de Operaciones Especiales en el Fuerte Detrick desarrolló técnicas de biología molecular para producir retrovirus, VIH. El mismo año, la CIA y el Pentágono desarrollaron armas étnicas diseñadas para eliminar grupos étnicos específicos susceptibles por sus diferencias genéticas y las variaciones en el ADN. En 1977, audiencias del Senado en la Comisión de Investigación Científica y de Salud confirmaron la contaminación deliberada por parte del Pentágono y la CIA de 239 poblaciones con agentes biológicos entre 1949 y 1969. En 1987, el Departamento de Defensa admitió la investigación y el desarrollo de agentes biológicos en 127 laboratorios y universidades alrededor de Estados Unidos. En 1990, se aplicó en Los Ángeles a más de 1.500 bebés negros e hispanos de 6 meses de edad una vacuna experimental del sarampión, no autorizada por la CDC.
En 1994 se descubrió, mediante una técnica llamada rastreador de genes, por parte del Dr. Garth Nicholson, científico del Centro del Cáncer MD Anderson de Houston, que los soldados de la tormenta del desierto fueron infectados con una cadena alterada de Mycoplasma incognitus, una bacteria normalmente utilizada en la producción de armas biológicas, la cual contiene un 40% de la proteína del virus del SIDA. En 1996, el Departamento de Defensa admitió que soldados de la tormenta del desierto fueron expuestos a agentes químicos, lo que condujo a que 88 miembros del Congreso firmaran una carta un año después exigiendo una investigación sobre el uso de armas biológicas en la Guerra del Golfo. La Operación Mangosta de la CIA había concebido en su tarea número 33, luego del fracaso de Playa Girón, el uso criminal de la guerra biológica contra Cuba, estrenada con la introducción del virus patógeno Newcastle. La acción más condenable de la guerra biológica contra Cuba fue la introducción del virus del dengue hemorrágico en 1981, ocasionando la muerte a 158 cubanos, de ellos 61 niños. Ese mismo año, la CIA introdujo el virus de la conjuntivitis hemorrágica y poco después, la pseudodermatosis nodular bovina, cuyo agente etiológico fue aislado en el laboratorio de Camp Ferry en Nueva York. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Poco hay que comentar sobre las aseveraciones del comandante Hugo Chávez y su fallecimiento por un posible cáncer inducido, sospechando también del padecimiento cancerígeno en varios mandatarios y personalidades latinoamericanas, y a su sospecha de que Estados Unidos pudiera ser el responsable. Y nosotros no tenemos ninguna duda. Históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. La abogada venezolano-estadounidense Eva Gollinger aseguró que Estados Unidos habría usado armas biológicas. La abogada y escritora acusó al gobierno de Estados Unidos de haber inducido el cáncer al fallecido presidente de Venezuela. Hay informaciones, evidencias concretas que desde los años 70 intentaban, por ejemplo, asesinar al presidente en ese momento de Cuba, Fidel Castro, con radiación, o sea, además de muchas otras maneras. Eso no es ningún secreto, todo eso ha sido develado en miles de documentos desclasificados, los cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro, uno de ellos siendo el uso de radiación. Eso fue en los años 70. Podemos imaginar en el siglo XXI la capacidad de estas armas que posee hoy en día Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha empleado diferentes armas biológicas contra sus adversarios, contra sus enemigos, tiene alta capacidad tecnológica y científica, biológica. Entonces, han habido otros intentos contra el presidente Chávez, atentados contra su vida en los últimos años, desde que realmente fue electo por primera vez en el 98, el golpe contra él en el 2002, que fue un plan de asesinarlo en el 2004 con paramilitares colombianos, un plan que fue descubierto a tiempo, pero que también no es ningún secreto, eso son cosas reales. Muchos medios de comunicación, muchos voceros, figuras políticas de Estados Unidos y de sus aliados han intentado desfigurar esta información, manipularlo, distorsionarlo y hacer de quienes lo denuncian como si fuera una locura, como si fuera algo de ciencia ficción. Pero es una realidad, o sea, las evidencias están ahí que demuestran que esta capacidad existe de llegar al punto en que se compruebe que esto ha sucedido al presidente Chávez. Bueno, eso es el trabajo de investigación que acaba de señalar el vicepresidente Maduro que están llevando a cabo, y dijo muy claramente que ya tienen pistas sobre esa posibilidad, y de hecho no dijo posibilidad, dijo que no hay duda
de que fue un ataque contra el presidente Chávez. Eso lo ha convertido en uno de los principales adversarios del gobierno estadounidense. Eso tampoco ha sido secreto en los propios informes del Departamento de Estado, del Pentágono, de los cuerpos de inteligencia, de la CIA, de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Siempre han señalado en los últimos 5 o 6 años a Venezuela y al propio presidente Chávez como uno de sus grandes enemigos, y además un enemigo que ellos han calificado como asimétrico, en el sentido de que no habían encontrado la manera de enfrentarlo, de confrontarlo y de poder derrocarlo o destruirlo, o sea, como su enemigo. Entonces, esto pudiera haber sido esa manera, o sea, justamente empleando el uso de un arma biológica para atacar al presidente Chávez, y a través de distintas maneras que no tengo ninguna duda de que se van a descubrir en los próximos años en Venezuela. Sin lugar a dudas, algún día esta sospecha se convertirá en verdad para vergüenza de Estados Unidos y sus gobernantes. Esta investigación la hace Fred Alvarado, un guatemalteco. Una investigación bien interesante si tomamos en cuenta que se hacen varias referencias científicas. Pero hay algo bien interesante. En una ocasión cuando fuimos con quien era ministro de Comunicación para ese momento, Andrés Izarra, Walter Martínez, Vanessa Davis y yo, fuimos a entrevistar al comandante Fidel a La Habana. Nosotros surgió el tema del proyecto HARP. Y una de las cosas que se dijo con relación al proyecto HARP es que precisamente los Estados Unidos o el imperialismo norteamericano, cuando se le ponen al descubierto, en líneas generales hace algo que es para nosotros bien extraño, ¿no? Que comienza, igual que la oposición, a burlarse de las investigaciones, tal y como lo hace aquí. Por acá mismo ustedes pueden observar, yo no sé si fue en el diario Tal Cual o algo así, la fiesta mexicana le suena a olla a especialistas y comienzan a burlarse, ¿no? A burlarse quienes están participando de la conspiración permanente desde los Estados Unidos. Esto es bueno que uno lo diga y lo denuncie, ¿no? Pero yo recuerdo que en esa ocasión el comandante Fidel habló del proyecto HARP con mucha autoridad. Porque yo le hago la pregunta incluso, le digo, comandante, usted que está hablando del proyecto HARP, yo quería que nos hiciera referencia sobre ese proyecto, que es control del control de la atmósfera y control del clima, que ha provocado catástrofes. Y yo le digo si él puede hacer más referencias sobre el caso. Y el comandante dijo, no, nada de burla. Nosotros tenemos que hablar del proyecto HARP como algo real que se está llevando a cabo. Igual pasa con todo esto que hemos venido señalando, que es la guerra bacteriológica. Son armas. Por ejemplo, en el caso de la inducción de cáncer, es un arma que no puede ser probada, a no ser que científicamente demostremos que el comandante Chávez, la metástasis que lo cubrió rápidamente, haya sido generada por un cáncer inducido. Esto es bueno que nosotros lo tengamos presente. Por eso hay que cuidar a Maduro. Por eso la seguridad del presidente Maduro, y por eso el presidente Maduro dijo el otro día, yo me estoy cuidando. Ahora todos los liderazgos tienen que cuidarse. Aquí nos tenemos que cuidar, porque no estamos jugando carritos con nadie.
y menos con un grupo que lleva de 19 elecciones, lleva 18 perdidas y nosotros llevamos 18 ganadas y ellos están desesperados por tomar el poder. Vamos a un corte y al regreso vamos a ver un documentalito del mismo Fred Alvarado hablando sobre el oro negro, que es lo que el imperialismo norteamericano quiere de nuestro país. Vamos a un corte y ya regresamos. Aquí tots lluitem junts. Qui tutti lottiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas. Prepárense.